Hemos enviado seres humanos a la Luna. Hemos aterrizado máquinas en Marte. Hemos cartografiado la superficie de Venus y fotografiado los anillos de Saturno desde 1.000 millones de millas de distancia. Sin embargo, a día de hoy, más del 75% del fondo oceánico nunca se ha cartografiado en detalle. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Lo que hemos encontrado en las pequeñas zonas que hemos explorado es extraordinario. Máquinas antiguas que no deberían existir, estructuras inexplicables, sonidos grabados una sola vez y nunca comprendidos del todo, ciudades que se hundieron y permanecieron en pie, objetos extraídos de profundidades tan extremas que la presión por sí sola aplastaría un cuerpo humano en segundos. Estas no son historias inventadas, son hallazgos documentados, registrados por científicos, arqueólogos, armadas e instituciones de investigación a lo largo de décadas de exploración de las profundidades marinas. Hoy repasaremos los 15 objetos más misteriosos jamás encontrados en el fondo del océano. ¿Qué son? ¿Cuándo fueron descubiertos y, en algunos casos, qué podrían ser? El mecanismo de Anticitera, Grecia. En 1900, un grupo de buceadores griegos que buscaban esponjas quedaron atrapados en una tormenta cerca de la pequeña isla de Anticitera, entre Creta y la Grecia continental. Mientras se refugiaban, uno de los buceadores descendió y encontró algo inesperado. Un barco mercante romano, hundido a unos 45 metros de profundidad, con su carga esparcida por el lecho marino. Los arqueólogos que llegaron después se interesaron por las estatuas de bronce y mármol. Un trozo de bronce y madera corroído fue desenterrado junto con todo lo demás y prácticamente ignorado. 2 años más tarde, en 1902, un investigador llamado Valerios Stais descubrió algo incrustado en aquel bulto, una rueda dentada, del tipo que no volvió a aparecer en la tecnología humana hasta el siglo XIV. Lo que Stais había descubierto era el mecanismo de Anticitera, un dispositivo que data de alrededor del año 100 a.C., compuesto por al menos 35 engranajes de bronce entrelazados, capaz de calcular y predecir las posiciones del Sol, la Luna, los 5 planetas, los eclipses solares y lunares, y la fecha de los Juegos Olímpicos. Todo ello mediante una manivela del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Durante más de 1400 años después de su creación, no volvió a aparecer ninguna tecnología ni remotamente parecida en cuanto a complejidad. Investigadores que han dedicado sus carreras a estudiarla han declarado públicamente que, debido a ella, es necesario reescribir la historia de la tecnología antigua. Aún desconocemos con certeza quién la creó o cuántas otras similares existieron. El monumento de Yonaguni, Japón. En 1986, un buceador llamado Kihachiro Aratake buscaba tiburones martillo frente a la costa sur de la isla de Yonaguni, el punto más occidental de Japón. Lo que encontró, en cambio, lo dejó completamente paralizado. En el lecho marino, a unos 5 a 25 metros de profundidad, se alzaba una enorme estructura de piedra, escalones, terrazas, ángulos rectos, superficies planas, una formación de más de 100 metros de largo, 60 metros de ancho y unos 25 metros de alto, todo ello tallado en la misma roca arenisca. El debate que siguió nunca se ha resuelto por completo. El geólogo marino Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyus, dedicó más de 15 años a bucear en el yacimiento. Identificó lo que describió como una pirámide, un castillo, caminos, puertas, monumentos y un estadio. Concluyó que la estructura era de origen humano y la dató en al menos 5.000 años de antigüedad, situándola entre los yacimientos construidos más antiguos conocidos en la Tierra. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, llegó a la conclusión opuesta tras sus propias inmersiones. Sostuvo que la formación es natural, resultado de la fractura de la arenisca de la región en planos horizontales y verticales durante la actividad tectónica. Reconoció que la isla muestra evidencia de asentamientos humanos antiguos y que algunas características pudieron haber sido utilizadas o modificadas por humanos, pero la estructura en sí, afirmó, se formó sin intervención humana. El gobierno japonés no lo ha reconocido como patrimonio cultural. Nadie ha podido explicarlo del todo.
Y cada invierno los buzos siguen bajando a observar algo que no debería tener ese aspecto: la anomalía del mar Báltico. En junio de 2011, un equipo sueco de búsqueda de tesoros llamado Ocean X realizaba el último escaneo de sonar de una expedición de 9 días en el norte del mar Báltico. Buscaban naufragios. Lo que su sonar reveló fue algo completamente distinto. A una profundidad de unos 90 metros, en el Golfo de Botnia, entre Suecia y Finlandia, la imagen mostraba un objeto circular de unos 60 metros de diámetro, con lo que parecían ser bordes rectos, forma de cúpula, y lo que el equipo describió como formaciones escalonadas en uno de sus lados. Un rastro aplanado de 300 metros de longitud parecía conducir directamente hacia él en el lecho marino, como si algo se hubiera detenido allí. La prensa sensacionalista lo calificó inmediatamente de ovni. Esa descripción perduró en todas partes. La respuesta científica fue más mesurada, pero en última instancia inconclusa. El geólogo Volker Brückert, de la Universidad de Estocolmo, analizó muestras de roca extraídas del yacimiento y halló granito, gneiss y arenisca, todos ellos compatibles con depósitos glaciares de la última edad de hielo. La mayoría de los científicos concluyeron que la estructura era probablemente una formación rocosa natural modelada por antiguos glaciares. Pero aún quedaban detalles sin explicación. El equipo informó que sus equipos electrónicos, incluidos teléfonos satelitales e instrumentos de sonar, fallaron cuando se encontraban a cierta distancia del objeto y volvieron a funcionar con normalidad al alejarse. No se ha publicado ninguna explicación convencional para este fenómeno. Una muestra tomada directamente de la superficie del objeto contenía concentraciones inusualmente altas de hierro y manganeso. Hasta el momento, la anomalía del mar Báltico permanece en el lecho marino en las mismas coordenadas. Los datos brutos completos de las inmersiones nunca se han hecho públicos. El sonido bloop. En 1997, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, utilizaban redes de hidrófonos submarinos, construidas originalmente durante la Guerra Fría para rastrear submarinos soviéticos, para monitorear la actividad volcánica submarina. Estos hidrófonos son extremadamente sensibles y pueden detectar sonidos a miles de kilómetros de distancia. En el Océano Pacífico, cerca del Ecuador, escucharon algo que nunca antes habían oído. El sonido duró aproximadamente 1 minuto. Fue extremadamente fuerte, mucho más fuerte que cualquier fuente biológica conocida. Su frecuencia aumentó, coincidiendo con el perfil de los sonidos producidos por seres vivos, en lugar de por eventos geológicos. Las 2 estaciones de hidrófonos que lo registraron estaban separadas por unos 4.800 kilómetros. Ambas lo oyeron. Los científicos lo bautizaron como bloop. Durante años, el bloop permaneció sin explicación. Sus características no coincidían con ningún animal conocido, evento geológico ni origen humano. El hecho de que proviniera de un lugar cercano a donde H.P. Lovecraft ambientó su ciudad sumergida ficticia de R'lyeh no contribuyó a acallar las especulaciones. En 2012, los investigadores de la NOAA concluyeron que el bloop era muy probablemente el sonido de un gran terremoto de hielo, la fractura o el movimiento de una enorme capa de hielo en la región antártica. El perfil acústico coincidía con esta explicación. Algunos investigadores han aceptado esta conclusión. Otros han señalado que fenómenos similares relacionados con el hielo se habían producido durante décadas sin generar nada parecido al bloop, y que la cuestión de qué generó específicamente un sonido lo suficientemente fuerte como para ser registrado simultáneamente por instrumentos separados por casi 5.000 kilómetros aún no se ha resuelto por completo. La ciudad perdida de Port Royal, Jamaica. El 7 de junio de 1692, uno de los terremotos más potentes jamás registrados en el Caribe, sacudió la isla de Jamaica. La ciudad de Port Royal, construida sobre un banco de arena a la entrada del puerto de Kingston, había sido el puerto comercial más rico y activo del Caribe. También había sido descrita, por numerosos testimonios, como la ciudad más depravada moralmente del mundo occidental. Un centro de piratería, contrabando y vicio que la Armada Británica no podía controlar. En 2 minutos, 2/3 de la ciudad se derrumbaron en el mar. Aproximadamente 2.000 personas murieron en el colapso inicial. El océano engulló edificios enteros.
calles, casas, tabernas, muelles y almacenes se hundieron con su contenido intacto. Los buzos que comenzaron a excavar el yacimiento en la década de 1950 descubrieron algo extraordinario bajo el limo. La ciudad seguía allí, conservada en gran parte gracias al bajo nivel de oxígeno y salinidad del fondo del puerto. Desde entonces, los arqueólogos han recuperado zapaterías, tabernas, almacenes, utensilios de cocina, pipas de arcilla, un reloj parado a las 11:43 y los restos de las personas que no lograron escapar. Port Royal es uno de los ejemplos mejor conservados de una ciudad del siglo XVII en todo el mundo. La mayor parte se encuentra en el fondo del puerto de Kingston. Solo una pequeña parte ha sido excavada. Círculos submarinos en los cultivos, Japón. En la década de 1990, buceadores que exploraban la costa de la isla Amami-Oshima, en el sur de Japón, comenzaron a reportar algo extraño en el fondo marino arenoso. Se trataba de patrones circulares perfectamente simétricos, de aproximadamente 2 metros de diámetro, con líneas radiantes que se extendían desde un punto central elevado. Eran intrincados, geométricos y diferentes a todo lo que se había visto antes. Durante años, nadie supo qué los hacía. El misterio se resolvió en 2011 cuando los investigadores observaron a la criatura responsable. Un pequeño pez globo, de unos 12 centímetros de largo, creaba los círculos completamente solo, nadando sin cesar durante días para abanicar la arena con sus aletas y formar figuras precisas. Los círculos eran estructuras de anidación. Una hembra de pez globo se sentía atraída hacia el centro, donde el macho había dispuesto finos fragmentos de concha. Si le parecía bien, depositaba allí sus huevos. Los patrones en sí mismos cumplen una función acústica e hidrodinámica. Las crestas y los canales del círculo afectan la corriente del agua de manera que protegen los huevos que se encuentran en el centro. El descubrimiento fue extraordinario no por la existencia del pez globo, sino por lo que revela su comportamiento. Un animal de 12 centímetros producía estructuras matemáticamente complejas, varias veces más grandes que él mismo, utilizando únicamente su cuerpo, con un propósito que requería comprender cómo se comportaría el movimiento del agua a lo largo de un patrón geométrico de 2 metros. Los científicos que lo estudiaron describieron este comportamiento como una de las construcciones animales más elaboradas jamás documentadas. La ciudad sumergida de Dwarka, India. En 2001, arqueólogos marinos que realizaban un estudio en el Golfo de Kambat, frente a la costa occidental de la India, detectaron algo inesperado con su sonar, estructuras en el lecho marino. No eran formaciones naturales, sino formas geométricas que coincidían con la disposición de los antiguos asentamientos urbanos. Lo que siguió fue uno de los hallazgos arqueológicos más significativos y controvertidos de la historia moderna de la India. Los buzos recuperaron madera, cerámica, materiales de construcción y lo que parecían ser restos humanos del yacimiento. Un trozo de madera hallado en la zona fue analizado y se determinó que tenía aproximadamente 9.500 años de antigüedad. De ser cierto, esto convertiría a Dwarka en una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas, anterior a las primeras civilizaciones conocidas del Valle del Indo, por miles de años. El sitio también posee un peso cultural que va más allá de la arqueología. La antigua ciudad de Dwarka se menciona en numerosos textos hindúes, incluido el Mahabharata, como el legendario reino del dios Krishna, que supuestamente se hundió bajo el mar. El hallazgo no ha estado exento de polémica. Algunos arqueólogos han cuestionado los métodos de datación y han solicitado excavaciones más rigurosas. Otros argumentan que se ha exagerado la importancia del yacimiento. La excavación subacuática completa aún no ha concluido. Lo que no se discute es que existen estructuras en el lecho marino en esa zona. Sin embargo, quién las construyó y cuál es su antigüedad real sigue siendo una incógnita y una cuestión de gran importancia. Ecosistemas de fuentes hidrotermales. En 1977, un equipo de oceanógrafos a bordo del buque de investigación Knorr exploraba la fosa de Galápagos en el Océano Pacífico, a unos 2.500 metros de profundidad. Esperaban encontrar un lecho marino frío y prácticamente sin vida. Lo que hallaron cambió la biología para siempre. En las grietas del lecho marino, donde brotaba agua sobrecalentada,
rica en compuestos químicos. Desde el interior de la Tierra había vida, en cantidades enormes, gusanos tubícolas de más de 2 metros de largo, almejas gigantes, camarones, cangrejos, ecosistemas enteros construidos no en torno a la luz solar, sino a la energía química, un proceso llamado quimiosíntesis. Antes de 1977, el consenso científico era que toda la vida en la Tierra dependía de la luz solar en algún punto de su cadena alimentaria. Los ecosistemas de fuentes hidrotermales demostraron que esto era falso. Algunas de las criaturas que se encuentran en estas chimeneas hidrotermales no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Algunas especies de gusanos tubícolas pueden vivir más de 250 años. Ciertas bacterias que se encuentran en los sistemas de ventilación pueden sobrevivir a temperaturas superiores a los 121 grados Celsius, más altas que el punto de ebullición a nivel del mar. Este descubrimiento transformó la manera en que los científicos conciben la posibilidad de vida en otros planetas. Si la vida puede existir sin luz solar en la oscuridad absoluta del fondo oceánico, alimentándose exclusivamente de reacciones químicas en el interior de la Tierra, entonces las condiciones para la vida en otros lugares del universo son mucho más amplias de lo que nadie había imaginado hasta ahora. Las piezas del motor, Apolo, Océano Atlántico. A principios de la década de 1960, los motores de cohete F-1 que impulsaban los cohetes Saturno V que lanzaban las misiones Apolo eran los más potentes jamás construidos. Cada Saturno V utilizaba 5 de ellos. Tras el lanzamiento, la primera etapa del cohete, que transportaba dichos motores, se separó y cayó al Océano Atlántico, donde los motores se hundieron hasta el fondo marino a unos 4.200 metros de profundidad, considerándose perdidos para siempre. En 2013, Jeff Bezos, fundador de Amazon, financió una expedición privada al fondo del Atlántico y recuperó componentes de 2 motores F-1. Los números de serie eran parcialmente legibles. Se confirmó que uno de ellos pertenecía al Apolo 11, la misión que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna en 1969. Los componentes fueron donados al Museo de Aviación de Seattle. Lo que hace que este hallazgo sea extraordinario, más allá de su valor histórico, es el esfuerzo que supuso llegar hasta allí. La recuperación requirió vehículos avanzados operados a distancia, capaces de operar a profundidades extremas. Los motores habían permanecido en el lecho marino durante más de 40 años. El hecho de que se encontraran a esa profundidad y sin coordenadas precisas revela tanto sobre la inmensidad del fondo oceánico como sobre la tecnología necesaria para explorarlo. El SS Tistelgorm, Mar Rojo. En octubre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el buque de carga británico SS Tistelgorm navegaba por el Mar Rojo transportando suministros militares a las fuerzas aliadas en el norte de África. Bombarderos alemanes lo localizaron de noche. 2 bombas impactaron en la bodega de municiones. La explosión que siguió fue catastrófica. El barco se hundió en cuestión de minutos, junto con gran parte de su tripulación. Los restos del naufragio fueron descubiertos por el oceanógrafo francés Jacques Cousteau en 1955. Cuando los describió, los detalles eran casi increíbles. El Tistelgorm se hundió con su cargamento completamente intacto. En sus bodegas, los buzos encontraron motocicletas aún sobre sus soportes, camiones militares todavía en sus compartimentos, cajas de rifles y municiones, piezas de aviones, tanques, botas y locomotoras de ferrocarril, todo conservado por las frías y oscuras aguas del fondo del Mar Rojo. El barco es ahora uno de los lugares de buceo más famosos del mundo, pero lo que le confiere su importancia histórica es lo que representa como cápsula del tiempo. El SS Tistelgorm es una instantánea de una sola noche de octubre de 1941, congelada en el momento de su destrucción y conservada en el fondo marino durante más de 8 décadas. Brinicles, los carámbanos submarinos de la muerte. En 2011, un equipo de documentalistas de la BBC que filmaba en la Antártida se convirtió en el primero en capturar, con su cámara, un fenómeno que los científicos habían documentado en teoría, pero que rara vez habían observado directamente: un brinicle. Cuando se forma hielo marino en los polos, el proceso expulsa la sal de los cristales de hielo. Esta salmuera extremadamente fría y salada
se vuelve más densa que el agua de mar circundante y se hunde. A medida que desciende, congela el agua menos salada a su alrededor, formando un tubo de hielo que crece desde la superficie hacia abajo, a un ritmo visible, llegando a veces al fondo del océano en una hora. Las imágenes de la BBC mostraron cómo el hielo marino llegaba al fondo del mar y congelaba todo a su paso. Erizos de mar, estrellas de mar y otras pequeñas criaturas que no podían moverse con la suficiente rapidez quedaron cubiertas de hielo en cuestión de minutos. Se sabe que este fenómeno ocurre con regularidad en aguas polares. Se había descrito en la literatura científica desde la década de 1960, pero observarlo en tiempo real, grabado en vídeo, reveló algo que ninguna descripción lograba captar. El brinicle se movía lenta y continuamente, matando todo a su paso, en completo silencio y oscuridad, a casi 100 metros bajo la superficie del océano austral. El río submarino del Mar Negro. El Mar Negro se encuentra entre Europa del Este y Oriente Medio. En 2010, un equipo de investigadores de la Universidad de Leeds descubrió en su lecho algo que nunca antes se había encontrado en la Tierra: un río submarino. No se trataba de una corriente ni de un flujo denso, sino de un río propiamente dicho, con cauce, riberas, rápidos, cascadas y afluentes. El agua que contenía era más densa que el agua de mar circundante debido a su mayor concentración de sal y sedimentos, lo que provocaba que fluyera por el lecho marino como un río fluye por tierra. Se descubrió que el río submarino tenía un caudal aproximadamente 10 veces mayor que el del Támesis. Recorría el fondo del Mar Negro a lo largo de una distancia considerable antes de dispersarse. Se había teorizado sobre la existencia de ríos que fluyen por el fondo oceánico, pero nunca se había documentado de esta forma. El descubrimiento planteó nuevas preguntas sobre cómo se transportan los nutrientes, los sedimentos y los compuestos químicos a través del lecho marino profundo, y suscitó la posibilidad de que existan estructuras similares en otros lugares de los océanos del mundo, aún sin observar ni cartografiar. El cementerio de locomotoras de aguas profundas, Nueva Jersey. En 1985, unos buzos que exploraban la costa de Nueva Jersey, en una zona donde se sabía que existían naufragios históricos, encontraron algo que no aparecía en ningún registro marítimo: 2 locomotoras de vapor, de la década de 1850. Reposan en el lecho marino a unos 27 metros de profundidad, aproximadamente a 1,5 millas de la costa. Nadie sabía que estaban allí. Ningún manifiesto de envío, informe de naufragio, registro de carga ni documento histórico de ningún tipo indicaba que estas locomotoras hubieran sido transportadas por mar en esta zona, y mucho menos que se hubieran perdido. Una investigación posterior halló locomotoras adicionales en las cercanías. Todas eran de la misma época. La teoría más plausible que surgió fue que las locomotoras estaban siendo transportadas en barcaza, posiblemente desde una fábrica, y que o bien fueron empujadas deliberadamente para evitar que la barcaza se hundiera debido al mal tiempo, o bien la propia barcaza volcó. Nunca se encontró ningún registro del incidente. Las locomotoras siguen allí. Se han convertido en arrecifes artificiales, cubiertos de vida marina. Los buceadores las visitan con regularidad, y hasta el día de hoy, nadie sabe con exactitud cómo acabaron en el fondo del océano, ni por qué nadie denunció su pérdida. Las formas de vida de la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, es el punto más profundo de la Tierra. Su sección más profunda, el abismo Challenger, alcanza aproximadamente 11 kilómetros bajo la superficie. La presión a esa profundidad es más de 1000 veces superior a la presión atmosférica a nivel del mar. No recibe luz solar. La temperatura se mantiene ligeramente por encima del punto de congelación. Durante mucho tiempo se asumió que era esencialmente un lugar sin vida. No lo es. En 1960, el batiscafo Trieste descendió hasta el fondo de la Fosa de las Marianas. La tripulación observó lo que parecía ser un pez plano moviéndose en el lecho marino. Expediciones posteriores no tripuladas descubrieron peces caracol a profundidades superiores a los 8.000 metros, estableciendo un récord para el pez a mayor profundidad jamás registrado.
Se encontraron anfípodos, pequeños crustáceos, a profundidades inferiores a los 10.000 metros. En 2019, investigadores enviaron un buque tripulado a la fosa de las Marianas y encontraron plástico. Se documentó una bolsa de plástico, del tipo que se usa en los supermercados, en el fondo del punto más profundo de la Tierra. También se encontraron microplásticos en el intestino de criaturas que habitan en el fondo de la fosa. La fosa de las Marianas ha dado origen a formas de vida que no existen en ningún otro lugar, adaptadas a condiciones que ningún otro ser humano puede sobrevivir en la Tierra. También ha revelado que la contaminación humana ha llegado a un lugar al que ningún ser humano había llegado hasta 1960. Ambos hechos dicen mucho sobre este planeta, el orbe dorado, Golfo de Alaska. En septiembre de 2023, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, realizaban una expedición llamada Seascape Alaska 5, utilizando vehículos operados a distancia para cartografiar los hábitats de aguas profundas cerca de la costa de Alaska. A unos 3.300 metros de profundidad, uno de los ROV se topó con algo que no tenía explicación inmediata. Una esfera dorada, de unos 10 centímetros de diámetro, estaba adherida a una roca en el fondo del océano. Era lisa y suave. Tenía un pequeño orificio en su superficie, como si algo hubiera entrado o salido. El equipo del ROV lo recuperó y lo llevó a la superficie. Los científicos que lo examinaron confirmaron su origen biológico. Sin embargo, el análisis inicial no pudo determinar de qué se trataba. No era una esponja, ni un coral, ni un huevo conocido. Su estructura interna no coincidía con la de ningún organismo de aguas profundas catalogado previamente. Tras meses de análisis, los investigadores sugirieron que podría tratarse de una cápsula de huevos de un animal desconocido, un tipo de coral no documentado previamente a esa profundidad, o los restos de un organismo muerto que había dejado su envoltura exterior. Hasta el momento de realizar esta investigación, no se había publicado ninguna identificación definitiva. La esfera dorada sigue siendo, en palabras de los científicos que la encontraron, una entidad biológica desconocida recuperada del fondo del océano. Fue descubierto en 2023. Ese mismo año, los humanos estaban cartografiando la Luna con una resolución mayor que la que somos capaces de utilizar para cartografiar la mayor parte del océano. Estos 15 hallazgos están separados por miles de kilómetros, siglos diferentes y misterios completamente distintos. Algunas son máquinas que no deberían existir. Algunas son ciudades que se hundieron y permanecieron en pie. Algunas son seres vivos adaptados a condiciones que deberían hacer la vida imposible. Algunas son sonidos grabados una sola vez, explicados parcialmente y aún objeto de debate. Y una es un pequeño objeto dorado extraído de una profundidad mayor que la altura del Everest, cuya identidad aún no se puede confirmar. Hemos cartografiado menos de una cuarta parte del fondo oceánico. Hemos explorado solo una fracción de eso. El océano cubre más de 2/3 de este planeta. La mayor parte nunca ha sido vista por ningún instrumento, ninguna cámara ni ningún ojo humano. ¿Qué más hay ahí abajo, en el 75% del planeta que habitamos? Es una pregunta que la ciencia aún no ha respondido. No porque la respuesta no exista, sino porque todavía no hemos encontrado la manera de ir a buscarla. ¿Cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios documentados de este planeta, los reales, los que han sido descubiertos, fotografiados y estudiados, y que aún no se pueden explicar del todo, suscríbete a Parallel Fact. Seguiremos adelante.